Distribución de frecuencia. En estadística se le llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencia presenta las observaciones clasificadas, de modo que se puede ver el número existente en cada clase. Tipos de frecuencia. Entre los tipos de frecuencia está la frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio estadístico. Se presenta por la frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos que se representa por N mayúscula. Para indicar resumidamente, esta suma se utiliza la letra griega como una E. Es la sigma mayúscula, que se lee suma o sumatoria. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por cientos y se representa con F minúscula I. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por cientos y se representa con F minúscula F. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Siempre y cuando no sea igual que 7 o por menos números sucesivos. La frecuencia relativa se representa de la siguiente manera: F minúscula R igual a F minúscula I sobre N mayúscula. Frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Frecuencia relativa o acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla acomodada con agrupados se utiliza si las variables toman un número grande de valores o si la variable es continua. Cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Cada clase tiene intervalos. Cada clase está asignada por el intervalo de inferior amplitud y el intervalo de mayor amplitud. Cada clase está delimitada por el límite inferior y por el límite superior. Construcción de una tabla de datos agrupados. Tenemos un grupo de datos, entonces cogemos el valor menor y el mayor, en este caso sería el 3 y el 48. Esos datos tenemos que restar, 48 menos 3 igual a 45, y buscamos un número entero un poco mayor que la diferencia, en este caso sería 50. Buscamos que sea divisible entre el número de intervalos que queremos, nos daría 10 intervalos. Continuando con el ejemplo anterior, ya tenemos la tabla lista. Tenemos el primer intervalo, que es de los números desde 0 hasta el 5, donde nada más se encuentra 1. En los números de 5 a 10 también solamente hay un número. En los de 10 al 15 se encuentran 3 números y así sucesivamente hasta completar un total de 40 datos. La frecuencia absoluta acumulada es teniendo en cuenta la frecuencia absoluta, se van sumando. Hay un dato, 1, 2, 3, 5 y así sucesivamente hasta llegar al total de datos. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos, que nos da 0,025 en este caso, y así sucesivamente hasta darnos 1. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de datos. Un ejemplo de la distribución de frecuencias es esta tabla, en la cual primero se va a colocar los datos, después se coloca la frecuencia absoluta, después viene la relativa, la frecuencia absoluta acumulada y después la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este caso, los datos son la velocidad de las pulsaciones, de las cuales el primer intervalo va de 56,5 hasta 65,5, en el cual un número de 4 personas tienen estas pulsaciones, lo que corresponde a un 13,33%. Su frecuencia acumulada es hasta ahora 4. La frecuencia relativa acumulada es también 13,3. En el segundo intervalo va de 65,5 hasta 74,5, el cual tiene un total de 3 personas, que corresponde a un 10% del total de datos. La frecuencia absoluta acumulada es 4 más 3, que sería 7,
y la frecuencia relativa acumulada es 13,3% más 10%, que corresponde al 23,3%. Lo mismo sucede en los demás. Aquí son 7, que corresponde a un 23,4%, entonces 4 más 3 más 7 es 14 y hasta ahora lleva un total del 46,7%. Así vamos a hacer en todos los intervalos hasta completar la tabla. Ya en este caso nosotras tuvimos un total de 6 intervalos. Pueden haber más o pueden haber menos, eso ya depende de lo que de la manera en como ustedes lo quieran hacer, como lo explicó mi compañera anteriormente. Había un total de 30 personas y al final la frecuencia relativa debe dar, en este caso, un 100% porque lo estamos haciendo por porcentaje. Y la frecuencia absoluta acumulada en el último intervalo debe dar el total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada también debe dar el 100%. Se puede dar aproximadamente también un 99,97 o 98%, porque algunas veces no se cogen todos los números de la fracción, porque muchas veces puede ser infinito, periódico, no periódico y no exactamente un número decimal finito, un número decimal finito. Entonces se aproxima hasta 100. Bueno, vamos a hablar sobre la distribución de frecuencia. Les traigo un ejemplo. El ejemplo dice distribuir los siguientes datos sin agrupar. Los datos son estos. En total tenemos 20 datos. X sub i son los datos que tenemos acá, el 18, el 19, 20, 21 y el 22. N sub i minúscula es la frecuencia absoluta, es las veces que se repiten los datos. El 18, vamos a ver cuántas veces se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Colocamos aquí un 5. El 19 se repite 1, 2, 3 veces, como podemos ver. El 20 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. El 21 se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Y el 22 se repite solamente una sola vez. Colocamos aquí. Y en total son 20. La suma de estos tiene que dar 20. N sub i mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Es esto, después esto más esto, después, o sea, sucesivamente esto más esto, después esto más esto, más esto, más esto, y así sucesivamente. Entonces, como todavía no podemos empezar, tenemos que hacer 5 más 0 es 5, 5 más 3 es 8, 5 más 3 más 7 es 15, 5 más 3 más 7 más 4 es 19, 5 más 3 más 7 más 4 más 1 es 20, que es lo que nos da acá. F sub i es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como vemos acá en la fórmula que nos dan, es la frecuencia absoluta entre el número total de los datos que nos dan. O sea, 5 entre 20 da 0,25. 3 entre 20 da 0,15. 7 entre 20 da 0,35. 4 entre 20 da 0,20. Y 1 entre 20 da 0,05. En total todo esto, la suma de esto nos debe dar 1. F sub i mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Es igual que acá, la suma de este más este más este y así sucesivamente. Como aquí todavía tenemos el primero, tenemos que 0,25 más 0, entonces sería lo mismo, 0,25. Después este más este, da 0,40 la suma. 0,40
más 0,35 da 0,75. 0,75 más 0,20 da 0,95. Y 0,95 más 0,05 da 1, que es lo mismo que nos da acá. Y eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue nuestra exposición. Si les gustó, suscríbanse.